hermano, recuerde que es un estudio bíblico, es doctrina y puede hacer preguntas siempre y cuando sea en el tema que estamos tocando. Si tiene alguna otra duda que no tiene que ver con el tema, también la podemos resolver, responder, pero fuera ya de del estudio que estamos dando hoy. Esto es para ganar tiempo, amén. Dice así, ¿verdad? Lo primero que estábamos leyendo ahí en hebreo, hermano, es lo que estamos viendo, es que Jesucristo es el sacrificio perfecto. Pero antes de Jesús pasaron muchos años, pasaron miles de años para que se cumpliera el propósito que Dios había dado para nosotros reconciliarnos. Recuerde que Jesús es el único intermediario entre Dios Padre y los hombres. De toda la naturaleza creada por Dios, el único que se rebeló contra Dios es el hombre. ¿Y por qué se rebeló el hombre? Porque el hombre quiso ser semejante a Dios también. Quiso adquirir el conocimiento como Dios. Cuando la serpiente en el huerto del Edén le dijo, no, dice Dios, que sabe Dios que el día que comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, seréis igual a Dios, seréis semejantes a Dios. El hombre queriendo obtener ese poder de ser un Dios, infringe en la ley y acepta primeramente obedecer la voz de la serpiente, que es conocida como Satanás, que el Señor lo reprenda, y poner en poco lo que Dios le había dado. Entonces ahí vemos un libre albedrío que Dios le estaba dando al hombre. Dios le puso responsabilidad al hombre, eso lo vimos en la clase pasada, tanto que el hombre le puso nombre a todos los animales hasta el día de hoy. El hombre lo que tenía que hacer era labrar el huerto. La tierra era buena, los frutos se daban en gran manera, no había tanto sacrificio, sino que después que el hombre peca es sacado y expulsado de ese lugar por cuanto había desobedecido. Entonces, ¿dónde está el pecado? En el hombre caído, en lo que llamamos nosotros las emociones. ¿Dónde están las emociones? En el alma, en los sentimientos. Es allí donde siempre vemos al hombre que flaquea, porque el enemigo desde el principio sabe cómo atacar al hombre. Pero entonces vamos a ir, hermano, ¿verdad? Voy a ir leyendo acá y vamos a estar metiéndonos un poco en lo que es Génesis, ¿verdad? Que quedamos la semana pasada en el primer libro, Génesis, que significa principio. Dice que Adán y Eva habían desobedecido la orden específica de Dios. Prefirieron hacer su propia voluntad en vez de hacer la voluntad de Dios. Estamos hablando de la voluntad. ¿Qué es la voluntad? ¿O qué entiende usted por voluntad? Bueno, la voluntad es como decir la doctrina o la dirección que tienes que hacer, que tienes que cumplir, pues. Es como una orden que se dio. Exacto. O sea, cuando Jesús vemos que está en el huerto, lo tocamos la semana pasada, dice que estaba en el huerto, ¿verdad? Allá cuando iba a ser sacrificado, Jesús dijo, mas no se haga mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. ¿Qué es la voluntad? La voluntad de nosotros toda es no sufrir. La voluntad del hombre es que todo sea fácil, no tener que trabajar, no tener todo fácil. Esa es la voluntad del hombre. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Cuando nosotros Dios nos llama y nos escoge, nosotros tenemos que morir a nuestros propios deseos para hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Porque cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad, ¿verdad? Nos convertimos en seres egoístas. Recuerde que el primer hombre cuando peca, inyectó un veneno en el ADN del hombre y por eso todos nacemos pecadores. Eso lo vamos a ir estudiando, por eso le estoy hablando acerca de lo que es la voluntad. La voluntad es el deseo de hacer algo, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos el deseo que tiene que haber en un creyente nacido de nuevo es hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios y no agradarnos a nosotros mismos. Pero el enemigo sabe que nosotros tenemos un ego. Y todo ser humano dentro de sí tiene emociones buenas, pero también tiene emociones malas. Y esto varía mucho dependiendo al día a día que nosotros vivamos. Nosotros podemos estar tristes en algún momento, pero si usted recibe una noticia buena, ¿verdad que su estado de ánimo cambia en cuestiones de segundos? Ya sabemos más o menos qué es la voluntad del hombre o qué son las emociones del hombre. Por eso Dios decía, airaos, pero no pequéis, porque detrás de la ira viene el pecado. Es muy difícil, hermano, airarse y no pecar.
¿Quién dice palabras bonitas cuando está molesto? Nadie, hermano. Bueno, Jesús y los que estamos en el Espíritu. Pero qué difícil es gobernar nuestras emociones y sujetarlas a Dios. Porque los deseos de la carne son contra el Espíritu. Y cuando nosotros nos airamos, lo que nos provoca es darle un puñetazo al que nos está irritando, ¿o no? Cuando alguien nos irrita, ¿qué nos provoca a nosotros? Vengarnos, tomar venganza. Pero cuando leemos la palabra, Dios dijo, deja la venganza en mis manos, porque mía es la venganza y yo doy el pago. No daré por inocente al culpable. Míos son los tiempos. Pero nosotros también entonces leemos, pero no la aplicamos, porque entonces decimos, bueno, pero Señor, te has tardado para dar respuesta. ¿Cuándo es que tú vas a castigar a esa persona que me dañó? Entonces, nuestra voluntad no está sujeta a Dios. Queremos que Dios se sujete a nosotros. Y eso es pecado. ¿Tendría Dios que obedecernos a nosotros o nosotros obedecer a Dios? Nosotros obedecer a Dios. Pero no nos ha pasado a todos por la mente que decimos como que Dios como que no ve. Mire, Dios ve más que usted y que yo juntos, porque Él todo lo ve. Es omnisciente, omnipresente, ¿verdad? Y omnipotente. Él tiene estos atributos que no tiene ningún otro ser. Toda la creación, Él tiene dones y talentos que Dios colocó, pero ninguno tiene los atributos que tiene solamente Dios. Dios es un Dios creador, el Dios Padre vive creando porque Él es el Dios creador y Dios crea de la nada. A veces el hombre se jacta diciendo que inventó. No, el hombre no inventó nada. El hombre descubre lo que ya Dios inventó hace tiempo. Porque ¿quién inventó la electricidad? ¿Quién inventó el rayo? El rayo lo hace Dios. Y el hombre en un descubrimiento descubrió, porque Dios le plació abrirle el entendimiento, que un rayo de eso genera electricidad. Y ahí uno viene y la ciencia se va aumentando, pero nada es abiertamente hecho notorio, visible ante el hombre, si Dios no le abre el entendimiento. Entonces todo se lo debemos a Dios. Todo lo que subsiste es por Dios. Y todo lo que hagamos debe ser para darle honra y gloria a Él. Porque Él es quien aclara los pensamientos, pero Él también entenebrece. Él también cuando oculta las cosas, las oculta. ¿Y quién podrá conseguir algo que Dios esconda? Todavía está buscando el cuerpo de Moisés, porque dice que Dios lo enterró. ¿Quién le descubre un escondite a Dios? Tremendo, ¿verdad? Pero como este no es el tema ahorita, la diosidad, eso lo vamos a ver después, hermano. Ya sabemos lo que es la voluntad. Dice, al hacer esto, Adán y Eva pecaron, se rebelaron contra su creador y siguieron a Satanás, el primer gran rebelde. Satanás hizo que Adán y Eva dudaran de Dios. Esto lo vimos en la clase pasada cuando nos metimos en Ezequiel, ¿recuerdan? Que hablábamos que en el huerto del Edén te paseabas. Entonces ya no voy a tocar ese tema porque ya usted debe manejarlo, o quiere que lo repasemos. ¿Sí lo entendemos? Si es tu voluntad. No, si es mi voluntad no, o sea, es dependiendo de ustedes. Si bueno, recuerda, sería bueno un recuento. retomar exactamente. Ok, hablábamos que en el huerto del Edén te paseaba. Eso está en Ezequiel, ¿verdad? El profeta Ezequiel dice, oh gran tú querubín protector, en el huerto de Dios te paseabas. Hermosas eran todas tus piedras. Nombra 12 piedras y dice, hasta que se halló en ti maldad. Entonces, ¿qué estamos hablando? De que este gran querubín protector es conocido como la serpiente antigua. Pero cuando él estaba en el huerto, ¿verdad? Según Génesis, después del pecado fue que Dios le destruyó la morada. Porque eso lo vamos a ver ahorita, más adelante, cuando dijo, maldito serás, ¿verdad? La serpiente, y te arrastrarás y serás, te pondré por polvo y los reyes pisarán. Ella caminaba. Estamos hablando de que la semana pasada hablábamos de que la Biblia habla mucho en lo que es alegoría y lo que es metáfora. Hablábamos la semana pasada también en la doctrina de que la Biblia está llena de misterios y de secretos que Dios le revela a quien quiere. Ahora Dios se refiere a nosotros como árboles, pero es usted un árbol. Pero la Biblia lo refleja a usted como un árbol. Y dice el árbol que no dé fruto, ese será cortado. También habla, ¿verdad?, acerca de las ovejas. Nos compara a nosotros como ovejas, porque la oveja es mansa.
¿Y sabe usted cuál es el antídoto? ¿De dónde sacan el suero antiofílico? De la oveja, de la sangre de la oveja sale el suero antiofílico. Y la serpiente, que es venenosa, por eso Jesús decía, cuerda de áspides, serpiente, sepulcro blanqueado por fuera, pero lleno de gusanos por dentro. ¿A quién le predicó Jesús? ¿A las serpientes que se arrastran o a los seres humanos que tenían el espíritu de la serpiente antigua? Ahora también hablábamos la semana pasada de que los ángeles tienen una facultad que no tiene usted y yo, de que los ángeles pueden tomar forma de hombre. Por eso cuando hablamos acerca de Abraham, dice que venían 3 ángeles en forma de hombre y comieron media red, o se comían bastante. Pero lo que le quiero decir es que cuando entraron a Sodoma y Gomorra eran ángeles. Pero la gente no dijo, saca a los ángeles que queremos fornicar con ellos. Decía, ¿quiénes son esos hombres tan hermosos? Sácalos porque queremos llegarnos a ellos. Quiere decir que esta serpiente antigua pudo haber tomado la forma de hombre en el huerto y haber entablado una conversación con Eva para extraviarla en su mente. Ahora sí estamos claros. No necesariamente tiene que haber sido una serpiente de la que usted ve. Porque recuerde que es la diosidad. No me voy a meter allí porque más adelante esto lo va a explicar él mismo. Pero sí recordamos algo de lo que yo le estoy diciendo. Claro. Ahora sí estamos en materia. Ok, seguimos. Dice. Ok. Al hacer esto, Adán y Eva pecaron. ¿Se rebelaron contra quién? Contra su creador. Y siguieron a Satanás, el primer gran rebelde. Satanás hizo que Adán y Eva dudaran de Dios, de su amor, de su santidad y de su justicia. El pecado de Adán y Eva consistió en dudar de la palabra de Dios, creer más a lo que dijo Satanás y finalmente desobedecer al comer del fruto prohibido. Ahora vea, ¿cómo se sentiría usted si un hijo suyo, porque vamos a hablar de una creación suya, alguien que usted hizo y que usted le ha dado todas las cosas buenas, porque Dios todo lo que creó, lo creó bueno en gran manera? Y tanto que Dios le da la responsabilidad al hombre y le dice, eres mi amigo, te voy a poner en el huerto, no tienes tiempo de muerte, solamente te voy a dar un mandato. Dentro del huerto hay un árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya Dios sabía que este gran querubín protector que se paseaba en el huerto, había bien, pero también había mal, porque Dios en la omnisciencia y omnipresencia y omnipotencia de Dios, Dios todo lo conoce. Pero ¿qué quería hacer Dios? Dios quería probar la fidelidad del hombre. Dios quería probar, ¿verdad?, que el hombre fuese obediente a Él, aunque Dios sabía lo que iba a pasar, ¿verdad? Dios permitió que las cosas pasen. Ahora, pregúntese usted quizá, ¿verdad?, o me pregunto yo, ¿será que Dios no sabe cuándo usted y yo vamos a pecar? Pero Dios no se mete, Dios simplemente nos da una advertencia, pero Dios no se mete, dice, no peque, porque es una libre albedrío que Dios le está dando al hombre para que el hombre vea si accede o no accede a pecar. El hombre lo que es seducido. Pero aún teniendo el hombre la comunicación como debe ser con el Espíritu Santo, pecamos. Porque tenemos una naturaleza caída. Por eso la Biblia dice que si el justo cae 7 veces Jehová le levantará. Aún en un momento de ira, usted puede tener un mal pensamiento. Solo que viene después que usted es redarguido y usted se arrepiente y se aparta del mal para alcanzar misericordia. Por eso hablábamos la semana pasada de que lo que a Dios le agrada es que usted asuma, que usted le diga, Señor, fallé, no busque jamás a nadie. Yo fallé, perdóname. Pero cuando empezamos a escondernos que por culpa de este, que por culpa de aquel, nos hacemos, ¿verdad?, irritante delante de la presencia de Dios. Porque Dios sabe, hermano. Dios sabía que David iba a pecar o no. Y aún así lo puso como rey, porque Dios conoce los tiempos.
Lo bonito de Dios es que Dios sabe quién era Franklin y qué va a hacer Franklin en el futuro. Amén. Dios sabe quién era William y sabe lo que va a hacer William en el futuro. Amén. William Amén. no lo sabe, Franklin no lo sabe, pero Dios lo sabe. Por eso Dios dice, voy a hacer de ti un pastor, voy a hacer de ti un evangelista, voy a hacer de ti un profeta. Quizá en el momento usted no lo cree, pero Dios le está hablando a usted a futuro, porque Dios ya lo está viendo terminado. Y Dios sabía, hermano, todo lo que iba a acontecer en el Edén. Ahora, Adán, ¿verdad? Se le fue dada la orden y hablábamos de que la mujer estaba dentro de Adán. Cuando Dios habla con Adán, la mujer estaba dentro de Adán. Y luego Dios hace que Adán caiga en un sueño profundo y saca a la mujer de su costado y le dice, serás llamada varona porque del varón fuiste tomada. El enemigo, viendo que no podía hacerle frente a Adán, porque Adán era el hombre como más fuerte para caer, el enemigo dijo, nada, voy a trabajar la parte más débil del hombre, la mujer. Cuando Adán iba, hubo un descuido en Adán, porque la serpiente cada vez le cazaba que Adán no tuviera. ¿Por qué no venía la serpiente a hablar con Eva cuando estaba Adán? Porque es astuta. Por eso dice que la serpiente era más astuta que todos los animales. O sea, le cazaba el tiempo a Adán para venir a seducir. Cuando hablamos de seducción, estamos hablando de que alguien empieza a inyectar duda dentro de la iglesia de un cristiano. La iglesia es usted y yo. Este es el templo, la casa de oración de papá. Pero usted es templo y morada del Espíritu de Dios, igual que yo. Ahora, ¿será que si usted está descuidado no viene la serpiente a crearle duda? Y usted ve a quién cree, si oye la voz de la serpiente o oye la voz de Dios. Dios le dijo al hombre, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ese día morirás. Y Dios le dijo una verdad. ¿Pero qué le dijo la serpiente a Eva? Con que Dios os ha dicho que de todo árbol, ahí vemos que la serpiente no tiene el atributo que tiene Dios de saber todas las cosas. Ella es adivina, por eso es que el enemigo es conocido como un adivino. El enemigo lo que usó fue la astucia para sacar una información que a él le interesaba. Ahora los hijos de las tinieblas, cuando quieren sacar alguna información, empiezan a lanzar palabras con sarcasmos, lisonjeras, para ver qué suelto usted, qué suelto yo. Por eso los hijos de Dios nos manejamos con sabiduría, somos de poco hablar y tenemos que dar pasos con prudencia, porque el enemigo anda esperando que usted se resbale y suelte la bendición. Así que dice que anda como león rugiente buscando qué hora. Exacto. Esperando el momento que él se manifieste. Aquí es. Ahora, la mujer le dijo, no, Dios dijo que de todo árbol podemos comer. Solamente que del árbol de la ciencia del bien y del mal no comamos, porque el día que de él comamos, ese día moriremos. Esa parte no la entendieron ellos. No, Eva, Adán la sabía, pero acuérdate que Adán no estaba allí. Bueno, a Eva no la entendió. Ahora, Eva tomó del árbol porque dice que el fruto era codiciable. Pero ¿qué fue lo que ella vio codiciable? El enemigo lo expulsaron de arriba por rebelde, lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Entonces el enemigo, como lo expulsaron, le sembró esa duda, porque era experto tanto, hermano, que se arrastró una tercera parte del cielo, ¿verdad que sí? Y eran ángeles, hermano. Ahora vemos que ¿qué le dice la serpiente a Eva? Le dice, no, Dios miente. Porque mira como no se lo dijo así, pero le dijo, no, no es así. Sabe Dios que el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. O sea, le dijo, Eva, vas a dejar de ser una empleada para convertirte en alguien más grande. Le tocó el ego, hermano. ¿Y dónde estamos hablando? De lo que estamos tocando hoy, lo que es la voluntad, lo que es el corazón, lo que es el ego. El enemigo conoce muy bien lo que es el ego. El enemigo sabe cómo inflarlo o no. Amén. El enemigo sabe qué palabras usar para que usted se emponje. Por eso Jesús, cuando andaba caminando,
Dice que venía un joven y le dijo, maestro bueno. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Bueno no hay ni uno. Bueno, mi Padre que está en los cielos. El enemigo estaba usando a ese hombre para decirle a Jesús, nadie como tú. Aunque Jesús era Dios, Jesús estaba dando a muestra de que no debemos nosotros dejarnos que nos exalten y que nos exalten, porque eso le pertenece a Dios. Pero ¿cuántos seres humanos no les gusta que lo carguen arriba? ¿O no es así? Bueno, y eso tendría que ver a partir de ese momento, sabiendo, bueno, ya que el Señor lo sabe todo, sabiendo que la mujer es débil y es más fácil de dominar, pues le prohíbe que dirija o que tenga el control. No, mira, acuérdate que la mujer fue sacada del hombre. La mujer es parte del hombre. No fue el hombre sacado de la mujer fue sacada dentro del hombre. Por eso es que en el misterio de Dios, Dios dice, y cuando se une el hombre y la mujer ya no serán más dos, sino uno. Pero la mujer es la parte más blanda del hombre, la cual el enemigo usa para hacer caer. ¿Quién hizo caer a Sansón? La mujer. ¿Quién hizo caer a David? La mujer. Entonces el enemigo sabe que la mujer es cuando ella es virtuosa, es un arma letal contra las tinieblas. Pero cuando la mujer es seducida por Jezabel y es instrumento de las tinieblas, es un arma letal en las manos del enemigo para derribar los ministerios. Tremendo. Entonces, vea, porque lo vamos a ver más adelante. La misma palabra se va a ir dando la interpretación. Solamente quiero que tenga claro lo que es la voluntad. ¿Entiende? Hasta vamos entendiendo hasta dónde estamos hablando. Sí. Ok. Dice, creer más a lo que dijo Satanás. Y finalmente desobedecer al comer del fruto prohibido. Que es pecado. ¿Qué es el pecado? Errar al blanco. Es transgredir, es quebrantar una ley divina. Ahora vayámonos a Santiago capítulo 4, verso 17. ¿Qué dice el anciano Santiago 4:17? Allí este anciano nos va a hablar con los años que pasaron y nos va a dar allí algunas, ¿verdad? Enseñanza. El anciano Santiago, hermano del Señor, ¿verdad? Nos escribe lo siguiente. 4:17, ¿quién lo tiene allí? Amén. Léalo. Es la palabra autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Ajá. Eso lo tienes en una versión nueva, ¿verdad? Sí, una versión internacional. Ok. Yo lo voy a leer acá. Vea lo que dice. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es saber lo que es bueno y no hacerlo. ¿La pereza es pecado o no es pecado? Es un pecado, hermano. El saber hacer lo bueno y poder nosotros hacer lo bueno y no hacerlo, ya es pecado. El poder ayudar al prójimo y no querer ayudarlo, ya es pecado. Porque nosotros a veces queremos que nos sirvan, pero no queremos ser servidores. Y eso lo hablamos también, creo que ayer o la semana antepasada, cuando a veces creemos, hermano, y se nos ha metido en la mente de que el que tiene que limpiar la iglesia es el diácono o la diaconisa. No, hermano, todos debemos velar para que la casa de Dios esté limpia. Todos. No necesariamente tiene que ser alguien. Yo vengo y si veo que no ha llegado nadie, para mí es un honor. Yo debo ver como un honor, Señor, gracias, porque te ha placido que hoy sea yo el que barra tu casa de oración. Te ha placido que yo hoy agarre un trapo y limpie las sillas para que se sienten tus santos y tus santas. Y dice que el trabajo en el Señor no es en vano. Pero si yo me siento allí y yo veo la iglesia sucia y viene el otro y empezamos a hablar, no, estos diáconos llegan tarde. Y mira cómo está la iglesia. No estamos pecando nosotros más que los diáconos. Porque en vez de
hacer y tapar la función de ellos. No sabemos qué le pudo haber acontecido en el momento. En vez de criticar, de murmurar, no es más utilidad que nosotros digamos, vamos a limpiar hoy nosotros. Veámoslo de la manera de que Dios le ha placido, que la bendición hoy sea para nosotros, porque es una bendición trabajarle a Dios. Pero esa es la mentalidad del reino. Ahora estamos viendo cómo se van manejando según las emociones. Porque es dependiendo como usted vea el problema. ¿Usted lo ve como un problema o lo ve como una bendición? Entonces, de toda la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que hay en su corazón? Lo que usted va a hablar. Lo que usted expresa en ese momento es lo que está dentro de usted. Y sus pensamientos deben ser de bien y no de mal. Porque si su ojo es bueno, hablará cosas buenas. Pero si su ojo es malo, su cuerpo estará lleno de tinieblas. Y si la Biblia dice que no murmuréis, ¿qué hacemos murmurando? Eso es doctrina, hermano. Por eso debemos ir corrigiendo. Porque el enemigo no descansa y va a tratar de seducirnos. Por eso estábamos hablando de que la serpiente va a estar hablando ¿dónde? En el pensamiento del creyente, para que el creyente se desvíe de lo que es la palabra de Dios. Y vea que el enemigo es tan astuto que también usa la palabra, solo que la distorsiona. Él no le va a hablar como diablo, él le va a querer hablar como un ángel caído, que es. Y tratar de que sus pensamientos erren. ¿A qué? Al blanco. Ahí se convertiría usted y yo en un transgresor. ¿De qué? De la palabra. Ahora veamos. En el mismo Santiago, ahí en el 4, ¿verdad? En el verso 7, ¿qué dice? Santiago 4, verso 7. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Ok, esa es la versión que tiene mi hermano allí. Ahora veamos la versión que yo tengo acá. Dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. O sea, quiere decir que el enemigo va a tratar de seducirlo. ¿Dónde? En su pensamiento. Debe usted aprender a discernir los espíritus y pesarlos por la palabra, porque a veces creemos que es Dios el que está hablando y es el enemigo que se viste como ángel de luz, y muchos andan siguiéndolo extraviados como se extraviaron Adán y Eva. Y ellos creen que adoran a Dios, pero están siendo engañados ellos y engañan a otros. Y fíjese cómo es tan fácil que el Señor lo reprenda. Amén. Ahuyenta al diablo, que dice, nada más con el simple hecho de someternos a Dios, ya se coge el camino y se va. Someteos a Dios. O sea, no exige mucho. Ok, ahora usted se preguntará, ¿y por qué Dios permitirá que el enemigo venga y hable? Porque Dios también habla. Porque vuelvo y le repito, Dios está probándonos a nosotros a ver si somos obedientes. ¿A quién obedecemos? ¿A qué voz obedecemos? Por eso es que Dios no señala al enemigo, no lo estoy defendiendo, que el Señor lo reprenda, porque Él va a tener su pago. Pero, ¿será que el diablo lo obliga a usted a pecar? No, Él le presenta una oferta. Usted decide si peca o no peca. Porque Él le va a presentar algo que al momento parece bueno. Depende de nosotros si accedemos. Entonces, ¿verdad? Dice acá, la toma de decidir qué hacer recae en el hombre, pues el enemigo no puede obligar al hombre a pecar, pero sí puede seducir a través de la palabra lisonjeras para crear duda en la voluntad del hombre. En el momento que el hombre y la mujer pecaron, dieron un poder al enemigo para que éste infectara a toda la raza humana, llevando el pecado por generaciones. Pero antes de entrar en el otro bloque, hermano, yo quiero que se ubiquen allí, creo que es Mateo capítulo 4, o yo lo voy a buscar, Mateo, Marcos 4, vamos a hablar acerca de la tentación que el enemigo vino a tentar a Jesús. Y si tentó a Jesús, ¿no cree usted que a nosotros también viene a tentar? Mateo 4. Mateo 4. Creo que es 4, sí, tentación de Jesús. Sí, sí? Mateo 4. ¿Lo leo? Sí. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo,
si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ok, ya lo está ahí. Esa es la primera tentación. Estamos viendo que dice que el Espíritu llevó a quién? A Jesús. ¿A dónde? Al desierto. ¿Para hacer qué? Seducido. Tentado. Ahora, si el desierto es la escuela de Dios, ¿qué hacía el enemigo en el desierto? Porque a veces la gente cree que me voy a ayunar y el diablo no va a estar allá en el ayuno. Hermano, el primero que llega allá es él para tentarlo. Sí, porque ya, como ya uno lo dijo que iba, ya uno le está dando a él conocimiento qué es lo que va a hacer. Porque si uno lo hiciera en el pensamiento, él no sabe para dónde va uno. Pero ya cuando uno abre la boca, ya, ajá, mándala, dele allá, espérémoslo allá. Por eso es bueno cuando uno va a salir muchas veces, que uno va, para Valencia, para tú, para Tocullito. Ya le escucha, llama a Tocullito y manda los más Tocullitos, entonces uno coge para el centro. Pues, me mamaron gallo. Pero a veces la gente piensa que cuando uno se va a ayunar, el enemigo se aleja. No, se acerca. ¿Me está entendiendo? Cuando uno va a ayunar, uno cree que el enemigo se va a ir más lejos. No, él va a venir a tratar de tumbarte el ayuno. Él va a venir a tratar de desviarte del propósito. Y Dios lo permite. Ahora, ¿qué le dijo él? Él vio una necesidad en Jesús. El enemigo es astuto, dijo, tiene 40 días sin comer, tiene hambre. Y dijo, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Muestra que tú eres un hijo de Dios. Ahora, usted y yo tenemos que mostrarle al enemigo algo. No, nosotros no tenemos que mostrarle al enemigo nada. Porque si nosotros obedeciéramos la voz del enemigo, caeríamos en tentación porque estaríamos dudando de la paternidad de Dios hacia nosotros. Porque yo no necesito probarle a nadie que yo soy un hijo de Dios. Yo estoy convencido, yo estoy seguro de que Cristo pagó por mí en la cruz del Calvario y que por su sangre yo soy un hijo de Dios. Aunque otros no lo crean, no es asunto mío, no es mi problema. Esto se trata de creer, y yo creo. Amén. El enemigo va a tratar de decir, tú no eres hijo de Dios. A mí me da igual si tú crees o no crees. Yo sí sé que soy un hijo de Dios. Dice que Si lo que busca es que tú caigas en lo que él quiere. En su provocación. claro, porque fíjate que está muy escrito en la palabra. Jesús nunca abrió la boca a partir de que lo apresaron. Cuando dijo, ¿a quién buscan? A Jesús, yo soy Jesús. Fueron sus últimas palabras. Él de allí no abrió la boca hasta que estaba en el madero y le dio unas palabras a su mamá. Ahí están tus hijos, mujer, tu hijo. Y después cuando dijo, Dios mío, que sea tu voluntad y no la mía. Exacto. Él nunca dijo nada, más nada. El salmista dijo que en la mucha palabra hay pecado. A veces hay gente que para decir algo, hermano, dura media hora. Vaya al grano. Sea sabio, porque la gente se molesta, le quita el tiempo. Deje de estar dando tanta vuelta. Lo bueno es malo y lo malo es bueno. Lo malo es malo y lo bueno es bueno. Mano, que tú sabes que termina dando vuelta y no dice nada. Vaya al grano. Hable verdades, deje la verborrea. Usted se imagina que Jesús dijera, no, es que ustedes saben que no, hermano, cuando Jesús predicaba tajante a lo que iba. Listo. Entonces el enemigo venía a querer enredarlo y le dijo, escrito está. Pero Jesús le dijo, cállate, Satanás, de una vez, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo tengo una necesidad porque estoy aguantando hambre, porque estoy golpeando la carne, porque esa la voy a preparar para pegarla allá en el madero. Pero Jesús no le dijo eso, porque el enemigo no sabía y Jesús hacía silencio. Solamente le dijo, solamente a Dios obedecerá. Ahora, ¿qué dice en la segunda tentación? El enemigo no lo dejó por ese momento, lo volvió a tentar. Lee allí mi hermano Franklin. Segunda tentación. Exacto. En el 5, 4 o 5 de Mateo. Ah, ok. El 5.
Entonces el diablo, que el Señor lo reprenda, Amén. le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ok, déjalo hasta ahí. Tiene poder el enemigo limitado, pero lo tiene. De sacar a una gente del cuerpo y llevarlo a donde él quiera, terrenalmente. Si tú ves, y fíjate que lo más importante que tiene esta segunda tentación, que el maligno conoce la Biblia, porque diciendo, escrito está, si él está diciendo que Cristo está, escrito está. Solo que la distorsionó. Ya vamos ahí. Él siempre va a hablar palabras de Dios, pero hay un momento donde él la distorsiona. Sí, pero es allí donde uno tiene que agarrarlo. Te pesqué. Pero para que la gente entienda que él conoce, se sabe la Biblia Claro, para es arriba y más para abajo. teólogo que mucha gente. Hermano, él fue creación de Dios también. Ahora, pero lo que quiero que entiendas es esto, que la gente dice, me reveló Dios, me sacó del cuerpo, me llevó, pero ¿qué fue lo que te dijo? Porque si te dijo algo fuera de la Biblia, no fue Dios, fue el tentador. Él también tiene un poder engañoso para hacerse pasar por Dios y hablarte por la misma palabra. No me habló palabras. El enemigo dice que llevó a Jesús a la santa ciudad y a Jerusalén, al templo, y le dijo, ¿qué le dijo? Zúmbate, porque escrito está en Salmo 91 que Él enviará sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Estaba usando la astucia y la artimaña, y Jesús le vuelve a decir que no, porque Dios no puede ser tentado. ¿Tenía Jesús que probarle algo al enemigo? No, me voy a zumbar para que veas que los ángeles me van a agarrar. ¿Tenía Jesús que obedecer la voz del enemigo? No. ¿Y por qué hay gente que obedece la voz del enemigo? Porque si Jesús se fuera lanzado, estaba obedeciendo a la voz del enemigo. No tenemos que probarle nada al enemigo. Y hay gente que se desvive para probar, no para que vean que yo sí soy. Usted no tiene que probarle a nadie que usted es un hijo de Dios. Usted tiene que tener una identidad firme en quién creyó y que es usted dentro del reino. Jesús estaba convencido de quién era. ¿Quién lo va a hacer usted dudar de lo que usted es? Como dice la palabra, por su fruto los conoceré. Pero el enemigo es astuto. Ok, dice en el 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ves que Jesús le respondió con la misma palabra del Espíritu? Escrito también está. O sea, Jesús no le dijo que no estaba escrito lo que él dijo. Pero Jesús le dijo, pero escrito también está, no tentarás al Señor. No dijo mi Dios, dijo tu Dios, porque Él es también tu Dios, Él te creó. Y cállate. El enemigo más se revolcaba porque Dios le dijo, tú Dios, porque el Dios del enemigo es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Aunque Él se rebeló, Dios le tiene su pago. Pero Él tiene que rendirle cuenta a Dios. Y cuando venga Jesucristo, toda rodilla se doblará. Y ahí es donde... Qué tremendo, ¿verdad? Que el mismo Jesús en el Espíritu le dijo, no es nada más mi Dios, es tu Dios. No tentarás al Señor. Y le recordó, el que te creó a ti también. Tremendo, ¿verdad? Y por eso es que tiene que sujetarse. Claro. Que tiene que pedirle permiso. Él no puede hacer nada si Dios no lo autoriza. Y él sabe que es su Dios. Hay una tercera tentación, ¿verdad? Lo leo. Sí, en el 8. Otra vez le llevó el diablo, que el Señor lo reprenda, Amén. a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí, vinieron los ángeles y le sirvieron. Y le servían a Jesús. Vean. ¿Qué le dijo el enemigo? Mira Jesús, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Pero acá en la tierra yo tengo un poder, porque ¿quién es el príncipe de este mundo? Que el Señor lo reprenda, ¿verdad?
el enemigo. Entonces, ¿qué pasa? Que el enemigo le dijo, mira Jesús, ya deja al Padre, únete a mí. Trató como de arrastrarlo. Y si tú me adoras a mí, o sea, te unes conmigo, yo te voy a dar todo el mundo, todo lo que está en la tierra. ¿Verdad? Pero el salmista dijo de que la tierra y todo lo que en él habita lo creó Dios y le pertenece a Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios no le reprendió y le dijo, eso no es tuyo? Porque Dios le dio al hombre la autoridad, pero ¿qué hace Adán? Perdió la autoridad y el dominio porque se dio y le firmó un poder al enemigo. Por lo tanto, vamos a tocar, ahora sí vamos a entrar en materia, a lo que es el pecado capital. Dice, hermano, que uno, viendo aquí esto, ¿no? Que aunque el maligno siga tentando a uno y uno siga resistiendo, Dios siempre mandará a sus ángeles a que lo apoyen a uno y lo atiendan en la necesidad que uno esté pasando. Lo que no hay que desesperarse, sino resistir. Ya lo leímos, resistir al diablo. Resistir al diablo. Pero estamos hablando del sí, hombre de la naturaleza caída. Recuerda que no hemos llegado al hombre restaurado por Dios. Estamos hablando del hombre caído. De lo que estamos leyendo aquí, de las tentaciones que él le mostró y todo lo que... Ahora, dice así, en el momento en que el hombre y la mujer pecaron, dieron un poder al enemigo para que éste infectara a toda la raza humana, llevando el pecado por generación. Esto está en Romanos 3.23. ¿Quién busca Romanos 3.23 allí? Y vamos a entender qué dice la carta de los Romanos en su capítulo 3, verso 23. Romanos 3.23. ¿Lo leo? Sí, léalo. Dice así. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Déjelo ahí. Todos los hombres pecaron a la manera de Adán, ¿verdad? Sí. Y lo vamos a llevar a la Biblia. Amén. Dice, todos los hombres se rebelaron contra su creador de la naturaleza. El único ser que se rebeló contra Dios fue el hombre. ¿Por qué? Porque su voluntad fue vulnerada. ¿Vulnerada dónde? En el Edén. ¿Con quién? Con Adán. Entonces, hermano, yo quiero que nos vayamos, hermano, a Isaías 53, en su verso 6. Isaías 53, 6. Dice que todos nos descarriamos, ¿verdad que sí? Que lo pueda leer allí. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ok, dice que todos, no dice unos poquitos, dice que todos nos descarriamos, ¿verdad que sí? Porque la verdad es que todos, nadie podía cumplir la ley, nadie. Y por eso estábamos leyendo en hebreo, después vamos a terminar con eso. Dice el pecado original. Vamos a entrar a lo que es el pecado original. Dice, este acto de desobediencia a Dios es conocido como pecado original. Es importante ver lo que dicen las escrituras sobre su efecto para la humanidad. El pecado de Adán ha ocasionado no solo que el ser humano posea una naturaleza de pecado, sino que sea culpable ante Dios y por ende merecedor de castigo. Por haber sido concebidos con el pecado original, las personas nacemos pues con una herencia, la naturaleza pecaminosa. Y no solo Adán fue hallado culpable porque pecó, sino que su culpa y su castigo, la muerte, que ya lo leímos, por cuanto todos pecamos, ¿verdad? Que era la muerte física, o la muerte, espiritual, separación de Dios, también alcanzó a toda la raza humana. Esto está en el Salmo capítulo 51, verso 5. Vámonos al Salmo 51, 5, es el salmista David. Veamos qué dice David acerca de cómo nacemos nosotros en la tierra, o cómo venimos al mundo. Salmo 51, 5. ¿Qué dice allí? He aquí,
En maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ok, déjelo ahí. ¿Está claro o no está claro? Amén. ¿Cómo nacemos todos nosotros? En pe- Inyectados, infectados por el pecado. Que en el momento no se nos desarrolla, es un cáncer, pero a medida que va creciendo, él va haciendo que la naturaleza pecaminosa, porque estamos hablando del hombre no redimido, busque y tienda a hacer lo malo. ¿Verdad que a uno se le pegan las cosas malas rápido? Pero las buenas costumbres, ¿cómo cuestan, hermano? Porque el hombre terrenal, ¿verdad? Perdió esa batalla. El primer hombre, Adán, en el huerto, perdió la batalla y por eso Jesús tuvo que ir 3 días al Seol, abajo, a quitarle la llave de la muerte al ángel Abadón o Poseidón, Apolión, perdón, en griego, que significa el ángel de la muerte. Jesús fue, lo enfrentó y le dijo: muerte, yo seré tu muerte. Y le quitó el dominio que el hombre le había dado, porque Cristo no lo pudo retener la muerte. Cristo fue el sacrificio perfecto y por eso es que Jesús no fue concebido por hombre. Porque si Jesús fuese nacido de una relación entre hombre y mujer, José y María, nace bajo pecado. Qué tremendo, ¿verdad? Y muere. Si no fue nacido perfecto el sacrificio. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a seguir acá. En el mismo Salmo, hermano, de 51, vamos a leerlo desde el 12 al 19. Porque aquí viene la redención. ¿Qué es lo que le gusta al Señor? Sí, léalo. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu Noble me sustente. espíritu noble y sustente. Me sustente. Me sustente. ¿Seguimos? Sí, Hasta el 19, ¿no? sí. Entonces enseñaré a los Transgresores. transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación. Contará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca en tu alabanza. Mi boca tu alabanza. Porque no quiere Porque no sacrificio. quieren sacrificio, que yo lo daría. No quieren holocausto. Los sacrificios de Dios son los espíritus. Son el espíritu. Son el espíritu. Son el espíritu. Ajá. Quebrantado. Quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú Oh Dios. Ahora, ¿qué entendemos allí? El salmista está escribiendo, recuerde que esto lo escribió David, y este salmo fue cuando David pecó en la naturaleza humana, porque David tomó una mujer que no era suya, la mujer de su amigo Urías el Eteo. Y David hizo cosas, hermano, terribles como para que no tuviese nadie misericordia de él. Pero ahí se ve la misericordia de Dios. Cuando David siente, ¿verdad? Viene y dice que de la relación la mujer quedó encinta, Bexabe quedó encinta. Y como aquel hombre no accedió a estar, el que estaba en la guerra con sus mujeres, David trató de tapar el pecado y no pudo, porque no hay nada que Dios no deje al descubierto. Dios envía un profeta llamado Natán. Este profeta le dice a David, ¿verdad?, que Dios ya reveló a él en el don de ciencia el pecado que había cometido. Entonces, el mismo profeta, que era la boca de Dios, es conocido como la boca de Dios, le dice: juzga tú mismo. O sea, Dios te deja escoger. ¿Qué prefieres tú? ¿Caer en las manos del hombre o en las manos de Dios? Enseguida David dijo: no, mejor en las manos del hombre, porque Dios tiene misericordia. Pero el hombre no perdona. Porque cuando el profeta le habla acerca de la condición que había hecho David, y no le dijo que era él, lo primero que dijo David es: ese hombre es digno de muerte. Pero cuando el profeta le dice: ese eres tú, mi rey, ahí él cambió. ¿Verdad que nosotros, cuando alguien comete un error, queremos dejarle caer el martillo? Pero cuando le dicen: ese es usted ya no quiere dejar caer el martillo. No. Porque es usted mismo. Claro. Entonces ahí se ve la misericordia y la benevolencia de Dios. ¿Qué hace entonces
David reconoce su falta y Dios dice, David, yo voy a terminar haciendo lo que dije contigo, pero no te dejaré sin castigo. O sea, en el amor de Dios existe lo que llamamos nosotros el castigo para que no volvamos a cometer la misma falta. Porque si usted infringe y Dios le perdona y le deja sin castigo, usted se convierte en un sinvergüenza. Y aquí David, luego que Bexalé, el hombre muere, David escribe la carta y lo envía a la guerra con puño y letra y le dice a Joab que lo deje solo en el campo de batalla. Eso lo hemos hablado, lo hemos estudiado, ¿verdad? Dice que muere y David dijo, bueno, ya me libré del hombre, pero lo agarró Dios. Y Dios le dijo, ajá, aquella mujer quedó encinta y Jehová mató el fruto del pecado en el vientre. Aquel niño nació y David dice que ayunó, pero cuando le dan la noticia, la gente dijo, no, esto va a matar a David. Y le dijeron, ya no llores. David estaba ayunando, estaba pidiendo misericordia a Dios y Dios mata al muchacho. Y cuando le dicen que ya murió, David se sentó en la mesa a comer como si nada. Y la gente quedó como extrañada. Bueno, pero si estaba ayunando y estaba quejándose y estaba quebrantado para que Dios le diera la vida al muchacho, ahora que Dios se la quita, se sienta como si nada. Y David dice, Dios solamente sabe las cosas. Mientras estaba vivo, yo intercedí. Pero se haga la voluntad de Dios. Pero hay algo que David empezó a perder, que fue lo que lo puso a meditar, y era que el Espíritu de Dios se estaba apartando de él. Ya no sentía la presencia y él sintió que moría espiritualmente. Por eso dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero para que el Espíritu volviera, Dios le dijo, tienes que humillarte, tienes que ser quebrantado. Y tuvo que pagar cuadrantes para que el Espíritu volviera otra vez a llenarlo, hermano. Ahora, ¿será que una gente que es mentirosa no contrista al Espíritu? Sí, claro. O hasta lo apartan. Y vuelven a mentir, vuelven a mentir. Deliberadamente, hermano. Pero una persona que miente deliberadamente no ha sentido la presencia de Dios. Porque si usted ha estado en la presencia de Dios y usted siente que el pecado lo está alejando de Dios, lo primero que usted hace es quebrantarse para que esa presencia vuelva. Eso es Biblia y es doctrina. Pero a veces andamos tan al natural y nos acostumbramos a lo natural que no sabemos si andamos bien o mal. Hermano, el que está metido con Dios y conoce la presencia de Dios, sabe si ha fallado o no. Porque lo primero que hace el Espíritu es contristarse, y al contristarse el Espíritu usted se siente solo. No hay momentos donde usted se para y se siente solo en el día. Oye, ¿qué hice? ¿Qué fue lo que hice, Señor? Perdóname. Y tiene uno que empezar a meditar y a ver qué fue o dónde metió uno la patica para pedir perdón, para quebrantarse, para que uno vuelva al Espíritu a tomar la forma y nos dé aliento. Por eso habla del espíritu del hombre. Dice el espíritu con E pequeña, porque hay varios espíritus. Eso lo vamos a ver en las próximas clases. Lo que es el espíritu del hombre, lo que son el espíritu de Dios, los atributos del espíritu, porque es necesario saber qué espíritu se refiere a la Biblia y en qué contexto está. A veces leemos espíritu y todos creemos que es el Espíritu Santo nada más. No, hermano. Está el espíritu del error, espíritu del hombre, está el espíritu de Dios, están los 7 espíritus. Entonces hay muchos espíritus que es bueno estudiarlos para saber a qué se está refiriendo la Biblia y qué es lo que nos está transmitiendo cuando nos habla acerca de la palabra espíritu. Eso es bueno investigarlo. Investigue lo que es la palabra espíritu en la Biblia. O sea, diferentes espíritus en la Biblia. ¿A qué se refiere? Ok. Ya leímos. El pecado produce pena y vergüenza, ¿verdad que sí? Delante de Dios. Y el hombre natural se esconde para no ser reprendido. Esto lo produce la caída. El enemigo quiere que el hombre se justifique por sí solo. Entonces esto está en Génesis capítulo 3, 9. Vámonos a Génesis, estamos ya casi terminando, hermano. ¿Verdad? Génesis capítulo 3, verso 9. ¿Qué dice? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? El 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo
porque estaba desnudo y me escondí. El 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza, y tú le irás en el calcañar. Déjalo ahí. Ahí está hablando acerca de la redención con Cristo. O sea, hablamos de la mujer, ¿verdad? ¿Y quién concibió y dio a luz a un simiente? A Jesucristo. Jesucristo le puso el pie en la cabeza ¿a quién? Al enemigo, a la serpiente. Le puso el pie, ¿verdad? Cristo lo venció. Pero, ¿qué hizo la serpiente? Le mordió el calcañar. Por eso es que Cristo padeció y sufrió, ¿verdad? En el momento de la muerte. Esto quiere decir que la serpiente nos puede morder, mas no nos puede matar, porque tenemos el suero antiofílico, lo decía al principio, que el suero antiofílico es sacado de la oveja, del cordero, de la oveja, de la sangre de la oveja. Esto quiere decir que Cristo sufrió. No sé si me captas. Cristo padeció como hombre, pero el enemigo no lo pudo matar. Usted y yo vamos a padecer como hombre, vamos a sufrir, mas el enemigo no nos puede matar, porque tenemos la vida y la vida es el Hijo de Dios, Cristo. Por eso puso enemistad entre el simiente caído y el simiente nuevo, la nueva naturaleza. La vieja naturaleza está en usted. ¿Cuál es? El hombre caído. El que le dice no ores, no ayunes, di mentiras, codicia, fornica, o no, usted tiene esos pensamientos, no se levanta esa vieja naturaleza. Esa es una naturaleza que está en usted, pero cuando usted llega y pone la mano en la Biblia, empiezan a hacer una nueva naturaleza. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasadas. Entonces tiene que morir el viejo, que es el del pecado, para que nazca el nuevo, lo que llamamos el nuevo nacimiento, que eso lo vamos a tocar en la próxima clase. Vamos a tocar acerca de lo que es Jesús, la conducta de Jesús, la condición de Jesús como hombre y lo que es el nuevo nacimiento. Esa va a ser la próxima clase, pero no hemos terminado, hermano. Vea lo que dice aquí. Hoy en día las personas no quieren reconocer que las obras son malas ante Dios y por eso no se acercan a Cristo para no ser reprendidos. Esto estamos hablando del que no es creyente. En Juan capítulo 3, 19, ¿qué dice? Juan capítulo 3, Evangelio de Juan capítulo 3, versos 19 y 20. 3:19. 3, 19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Ok, déjelo hasta allí. ¿Qué estamos viendo allí? Que el que no es creyente, y cuando usted y yo predicamos, ¿por qué la gente no quiere aceptar a Jesús? Porque sabe que sus obras son malas. Y como él se deleita en las tinieblas, como el hombre natural, el caído, le gustan los deseos de la carne, sabe que al poner la mano en la Biblia y al darle permiso a Dios para que Dios empiece a tratar con él, al pasar a ser hijo, automáticamente viene la corrección. Entonces el hombre a veces quiere esconderse de la presencia de Dios, que fue lo que hizo Adán en el huerto. Cuando la voz dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Y el hombre dijo, tuve miedo y me escondí. Hoy en día, ¿usted cree que la gente se anda escondiendo de Dios? Mucha gente se esconde, hermano, porque no quieren ser reprendidos.
El que tiene dos mujeres, el que tiene una esposa y tiene un amante, no quiere llegar al evangelio porque no quiere dejar al amante. Porque le agrada la carne. El que es borracho y le agrada el aguardiente y tú le prediques y dice, no, pero tengo que dejar el aguardiente. Claro. No, entonces después. No quieren aceptar a Jesús porque se deleitan en el pecado. Se deleitan en las cosas del mundo. Y cuando ellos saben que lleguen al evangelio, van a tener que desprenderse de las cosas que a ellos les agradan. Fuerte. Ahora veamos qué les impide a ellos llegar. Bueno, vamos a ver. ¿Quién actúa en la mente del hombre viejo o naturaleza caída? Veamos qué dice la carta de los Efesios en su capítulo 2, verso 1. Lea del 1, 2 y 3. Carta de los Efesios, capítulo 2, verso 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Uh-huh. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios. Capítulo 2, verso 1, 2 y 3. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entró entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ok, déjalo hasta ahí. ¿Está claro o no está claro? ¿Qué son las personas que no tienen a Cristo? Hijos de desobediencia. ¿Y quién está en su mente? El espíritu que opera, ¿verdad? Es el príncipe de este mundo, el cual cega el entendimiento para que la luz del evangelio no le resplandezca. En un tiempo, todos nosotros vivimos, ¿cierto? Que nosotros todos en un tiempo, antes de ser cristianos, vivimos bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire. O sea, que usted, antes de conocer a Cristo, le gustaba tener 2 y 3 mujeres, ¿o no? ¿O no es así? No vamos a caer a pasiones. Y le gustaba la cervecita, y le gustaba la grosería, y la pelea, ¿o no? Pero como fuimos libertados del poder de la muerte, de la esclavitud del pecado, ahora ya nosotros aborrecemos y ya no andamos conforme a la corriente de este mundo. Por eso es que somos peregrinos. ¿Por qué no nos quieren y no nos aceptan? Porque somos luz, hermano. Ahora el delincuente, ¿verdad? Cuando va a robar o cuando anda en la calle, él le conviene apagar las luces. Si usted tiene un bombillo bien alumbrado, ¿se lo va a pagar o no lo va a pagar? Porque le molesta la luz. Entonces los hijos de luz, los hijos de Dios, los que andamos señalando lo malo, caemos pesados. ¿A quiénes? A los hijos de desobediencia. Porque ellos no quieren volver a aceptar o confesar que necesitan de Dios. Gloria a Dios, hermano, porque nosotros Dios nos libertó de la esclavitud del pecado. Estamos terminando. Ahora veamos, bueno, ya mi hermano leyó el Génesis 3.15 que dice, y pondré enemistad entre tú y el simiente, ¿verdad? Que estamos hablando de Cristo. Génesis 3.21 dice, y Jehová hizo al hombre, busqué ahí Génesis 3.21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Verdad que sí? Entonces, para que cuando Dios habla con el hombre y le dice que Adán dijo que estaba desnudo, Adán y Eva se hicieron unos delantales, ¿verdad? O sea que se cubrieron fue la parte de adelante nada más, la de atrás no. Porque dice que se hicieron unos delantales como de hojas. Y tomaron aquello y se vistieron según ellos. Pero Dios tuvo que sacrificar ¿a quién? Un ser inocente. Dios muestra la figura de Cristo, la redención, cuando tiene que matar un cordero y sacar de allí pieles para cubrir al hombre. Pero lo saca de la presencia de Dios del huerto y le habla allí acerca de lo que Dios iba a hacer. Entonces vayámonos ahora a Hebreos capítulo 9, verso 21. Con esto terminamos esta clase. Estamos en Hebreo, empezamos en Hebreo. Pero veamos qué dice la carta de los Hebreos. Hebreo 9, 21.
Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Ajá. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Luego el 20, ahora lea el 20, suba al 20. En ese mismo. Diciendo, esta es la sangre del pecado, del pacto que Dios os ha mandado. Ok, ahí estamos hablando de la ley, hermano. Estamos hablando que antes que Jesús viniese, él está hablando, el escritor de los Hebreos está diciendo que es verdad que los sacerdotes tenían que hacer muerte de animales para la expiación de pecados. Pero esto estaba dando lo que era una sombra a lo que vendría de ser, porque Dios se provee a sí mismo. ¿Se provee de qué? De el Cordero. Y sabemos que el Cordero es Cristo. Esto lo que nos estaba diciendo era que eso era momentáneo, pero que iba a venir como Jesucristo como sacrificio perfecto. Dice, este sacrificio o estos sacrificios de animales eran anunciando el verdadero sacrificio de Dios para salvar lo que se había perdido. Jesucristo es el sacrificio perfecto. Estamos en Hebreos 9, ahora lea el 28. 9:28 de los Hebreos. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Amén. En Génesis capítulo 22:7 dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él le respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Esto quería decir que Dios estaba hablando a través del misterio de que iba a haber una redención en el mundo a través de Cristo. Entonces, ¿verdad? Abraham representa a Dios Padre, el hijo Isaac representa a Jesús. ¿Y qué pasó? Que Jesús tomó nuestro lugar. Cuando Isaac iba a ser sacrificado por los pecados, Dios dijo, no hay ningún hombre perfecto en la tierra en el cual haya redención de pecados. Pero dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Qué hizo Jesús? Fue el fiador de nosotros y nos sacó del problema donde andábamos metidos. Porque ¿quién iba a poder salir de ese problema solo? Vimos que Romanos 3:23 dijo que ni aún uno, ¿verdad? Que todos habíamos pecado, que todos estábamos destituidos, que Adán metió la pata, que Eva también, que el pecado capital fue trasladado a todos los hombres por genética. Pero así como entró el pecado al mundo por un hombre, también entró la vida por medio de Jesús. Hoy usted es portador de la vida eterna gracias a nuestro Señor Jesucristo. Hoy yo soy portador de una vida eterna gracias a mi Señor, que nos hace cada día más ser mejores personas. Por eso debemos estudiar el manual y saber que toda la gloria, la honra son de Él, que aún tenemos pequeños desperfectos, que seguimos creciendo, pero debemos llegar a la imagen del Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios es Jesús. Y debemos aprender a caminar en la tierra como Él caminó, porque Él es nuestro modelo, es nuestro ejemplo, es nuestra guía. Y Él, como se fue físicamente, que lo estábamos hablando, Él dijo, no los dejaré solos, os daré el Espíritu Santo, el cual os guiará a toda verdad. Entonces, el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo que vive en usted y en mí. Por eso Él nos lleva a toda verdad. Dios les bendiga, Dios les guarde.